Buenas tardes, hermanos, bienvenidos a esta nuestra sexta exposición de nuestro curso de Cristología. Doy la bienvenida a todos los hermanos y hermanas que ya se han incorporado y esperemos que se vayan agregando algunos otros. Hoy tenemos como temática las señales del Evangelio de Juan. Vamos a estar conversando acerca de esto. Ya hemos mencionado que el apóstol Juan, y lo declaramos de esta manera, que el autor del cuarto evangelio es el apóstol Juan, discípulo de Jesús, discípulo directo del Señor, y no otro. Hay varias propuestas en cuanto a la autoría, pero ya hemos hablado acerca de que el autor, por las características internas del evangelio y el resto de la literatura que se le conoce como juanina, concuerdan, y en lenguaje, en contenido, concuerdan con lo expresado por el apóstol Juan en sus epístolas, en este evangelio, y también, por supuesto, en Apocalipsis también encontramos otras figuras también ya mencionadas. Y hablamos también que Juan construye su evangelio en torno al número 7. Por eso decíamos que tenía 7 yo soy, 7 señales, 7 palabras de la cruz, los últimos 7 días del ministerio del Señor. Entonces, igual que en Apocalipsis también, las 7 copas, los 7 sellos, etcétera. Entonces, el número 7, dentro del contexto bíblico, lo asociamos con plenitud, la plenitud. En este caso, las señales que él escoge, que son 7, uno se pregunta, ¿y por qué escoge esta y no otras? Eso lo voy desarrollando en la medida que vamos exponiendo cada una de ellas. Vamos a hacer una exposición no detallada del texto bíblico, porque eso demanda mucho más tiempo. Pero sí les invito a aquellos que enseñan o a aquellos que predican, que puedan tomar estas presentaciones y realizar también en sus iglesias locales una exposición acerca de la cristología. Y el contenido y la profundidad que ustedes le quieran dar, eso va a depender de cada uno. Pero sería muy importante recuperar la centralidad de la iglesia. Recordemos que la iglesia tiene como finalidad ser testigo de Cristo. Eso lo leemos ahí en Hechos 1:8. Y me seréis testigos, aquí le está hablando a los suyos, a nosotros, a la iglesia. Entonces es importante también tener en consideración este tema específico, porque a veces hay como un desequilibrio, porque se opta mucho por la soteriología, que es la doctrina de la salvación, o la neumatología, que es la doctrina del Espíritu Santo. Pero, por ejemplo, la eclesiología, la iglesia, no es muy difundida la doctrina de la iglesia, y que es muy importante también. No hay doctrina que no sea importante dentro de lo que es el Evangelio del Señor. Entonces, es importante también poder considerar algún cursito, algunas predicaciones, algunas charlas, algunas clases, etcétera. Ahí se lo dejo planteado para que ustedes lo evalúen y lo puedan realizar. Como siempre, vamos a dejar un tiempo para las preguntas relacionadas con el tema de hoy, o temas que ya hemos visto, o algunas otras cosas que estén relacionadas acá con nuestro tema de la cristología y no lo hemos considerado. O también hacer algún tipo de aporte de qué les gustaría que incorporásemos, o algún texto que tratásemos más en profundidad, o alguna epístola, etcétera. Lo dejo planteado también porque la idea es dar también satisfacción a quienes escuchan, los que se dan el tiempo de participar de estas exposiciones. Yo tengo una agenda ya definida para las exposiciones, pero siempre hay cabida para algo más, o tratar algún tema más en particular. Entrando en materia directamente con respecto a las señales, hay dos conceptos que encontramos. Uno en los evangelios sinópticos, que es la palabra dunamis, que se traduce como milagros.
milagros. Los milagros se centran en el poder que actúa, se centra en lo que los ojos ven. El milagro se centra en el hecho mismo. Y eso lo relatan muy bien los evangelios sinópticos. Hay muchísimos milagros que se relatan en los evangelios y Juan también va a relatar algunos eventos de la vida de Jesús, pero desde otra perspectiva. No olvidemos cuál es la temática del evangelio de Juan, que es mostrar o demostrar o afirmar o confirmar la persona de Jesús como el Mesías prometido y como el Hijo de Dios. Entonces, como decimos, los evangelios sinópticos usan la palabra dunamis. De esta palabra viene, por ejemplo, dinamita, dínamo, que son cosas que ejercen poder. Entonces se centran en ese aspecto. Pero en el evangelio de Juan encontramos otra palabra, la palabra semeión, que se traduce como señales. Esta palabra tiene, podríamos decir de alguna manera, como objetivo no centrarse en el evento mismo, sino llevar a la reflexión, a contemplar el evento, pero no centrando la mirada en el evento, sino qué es lo que el evento nos comunica. En este caso, qué nos comunica acerca de la persona de Jesús. ¿Qué es lo que vemos en ello cuando Jesús obra? Porque recordemos que el principio dice que el que es como Dios debe obrar como Dios obra. Por tanto, tiene que haber una manifestación de ese poder, como lo vemos en los sinópticos, pero que también nos conduzcan, nos lleven a un conocimiento más profundo de la persona de Jesús. ¿Qué es lo que vemos en ellos? Entonces, estos no son opuestos. Milagros y señales no son opuestos. Son dos conceptos que tratan de lo mismo, pero desde perspectivas diferentes. Mientras el primero nos acerca al evento, el segundo nos desvela la cortina y nos dice, mire, esto es lo que hay detrás de todo lo que usted ha visto. Entonces es importante conocer estos dos términos, que como digo, no son contrapuestos, sino que son complementarios. Por eso es que es importante entender la psicología juanina o el razonamiento juanino cuando él dice, ya se han escrito muchas cosas. Y tenemos que entender que esas cosas que ya se escribieron, también cada autor tenía un propósito. Como lo vimos, que Mateo le escribe a la comunidad de judíos, que Marcos le escribe a la comunidad de romanos, y que Lucas le escribe a la comunidad de griegos, y que Juan le escribe a la iglesia. Pero aunque tenían destinatarios particulares en un origen, la verdad es que los 4 evangelios que conforman el evangelio de Cristo era universal para todos los hombres. Porque el mensaje de Jesús no es para la iglesia en particular, es para todos los hombres. Entonces tiene una trascendencia. Eso es lo que hizo Jesús, que fuéramos testigos hasta lo último de la tierra, por todo el mundo, ser testigos de Él. Y Él nos legó, a través del Espíritu Santo, recalco la diferencia entre escritor inspirado, como dice la Escritura, y autor. El autor es Dios. El autor, el Espíritu Santo, es el que guía, el que lleva, el que conduce a los escritores inspirados, como dice el apóstol Pedro. A los escritores inspirados les guía en la confección de sus escritos. Esto no está al azar. Uno podría pensar que a lo mejor cada uno escribió lo que bien le pareció, pero no es así. Si hubiese sido de esa manera, el resultado final de la Biblia sería un entramado, un acertijo, una red, la verdad, oscura, sin propósito, porque no habría nada claro. Porque si no hay revelación, no hay conocimiento, no hay luz, todo es oscuridad. Andamos como atentones. Vemos nuestra imagen, como dice el apóstol Pablo a los Corintios, vemos nuestra imagen como oscuramente. Lo dijimos, esas expresiones tienen que ver con el oficio fundamental en Corintio, que era la construcción de espejos.
que eran metales pulidos, no era el vidrio. El vidrio viene siglos después. Entonces, Pablo le habla a la gente, que lo vamos a ver cuando veamos la cristología paulina, le habla a las personas en los términos conocidos para ellos. Así como Dios nos habló a nosotros mediante un lenguaje antropomórfico, es decir, un lenguaje que todos los seres humanos podemos entender, porque no nos habló en ningún idioma extraño, sino que nos habló en el idioma de la gente, en el idioma primeramente de su pueblo, y después en las traducciones en todos los idiomas, Dios nos ha hablado. Vamos a revisar un poco estas señales que nos presenta Juan. Y la primera de ellas que encontramos ahí al inicio del Evangelio, del capítulo 2, tiene que ver con la transformación del agua en vino. No voy a contar toda la historia de lo que pasó en ese momento, que ustedes muy bien la saben, que había un matrimonio, que se acabó el vino y la mamá le pidió a Jesús, María en este caso, le pide a Jesús que haga algo. Pero Jesús claramente le dice a ella que no es el tiempo, no es su hora, no es el momento que yo revele quién soy. Pero así todo, más que por la petición de su mamá, por la condición, porque era deshonroso para el novio y la familia que en plena fiesta de boda se acabara el vino, se acabara la comida. Entonces, eso era desastroso, era humillante, y era algo que no se iba a olvidar. Entonces también Jesús ahí, mostrando su misericordia, mostrando su gracia, también muestra su poder. Y fíjese que este poder es algo que siempre los alquimistas buscan. ¿Se recuerda usted la historia de transformar plomo en oro? Cambiar la naturaleza de los elementos. Bueno, Jesús aquí lo hace. Transforma el agua en vino, y no cualquier vino, sino que todos sabemos que el maestro de sala, el encargado de todo lo que era la fiesta, el banquete, la comida, la bebida, el servicio, él felicita al novio porque dice, oye, has guardado el mejor vino para el final. Porque por lo general, ¿qué es lo que se hace? Al principio el mejor vinito, pero cuando ya están todos con unas cuantas copas en el cuerpo, cualquier vino les va a servir igual. Pero aquí tú has guardado lo mejor. Pero aquí, ¿qué es lo que vemos? Eso es el tema con el milagro, lo que estamos observando ahí, de lo que Jesús hace. Pero ¿qué es lo que nos muestra esto que Jesús hace? Porque Él cambia la naturaleza del agua. Como todos saben, y han estudiado un poco de química, ¿verdad? Todos tienen sus símbolos, etc. O sea, están constituidos, las cosas están constituidas por ciertos elementos, que son los que aparecen en las tablas periódicas. Ciertos elementos que definen la naturaleza del elemento. El agua es agua. Pero Jesús, y aquí es importante comprender otros conceptos anteriores que vimos en el Evangelio de Juan, sobre todo en el prólogo. Jesús es el creador de todas las cosas. Por tanto, tiene la capacidad, tiene el conocimiento, tiene el poder para transformar la naturaleza de los elementos. Algo que solo puede tener y expresar la deidad, el creador, el que hizo todas las cosas. Entonces Juan aquí, ¿qué es lo que nos está diciendo? Él tiene el control, el dominio sobre todos los elementos. No solamente sobre el agua, sobre cualquier cosa. Porque el universo es algo construido, no es el producto azaroso de lo que sea. Es decir, el universo no llegó a existir por algún acto mágico, o que ha sido siempre eterno. Ya está demostrado por la ciencia que el universo no es eterno, que en algún momento, bueno, ya hablan de un momento, pero para nosotros en términos humanos van a ser miles de millones de años, el universo va también a contraerse y va a desaparecer. Entonces, creemos, nosotros los creyentes, creemos que todo esto obedece a un diseño divino, a un diseño maestro, tal como hoy en día lo están asegurando varias ciencias. Hoy día se habla de el diseño inteligente, es decir, hay una inteligencia superior
cualquiera que ésta sea, estamos hablando desde el punto de vista científico, para nosotros sabemos que es Dios, y con la revelación del Nuevo Testamento sabemos que Cristo es el creador, el Padre es el creador también. Y por supuesto el Espíritu Santo también es creador, porque la deidad es el creador. Entonces, nosotros ahora sabemos estas cosas, pero los científicos, los hombres que no conocen a Cristo todavía, no lo han recibido, porque lo conocen, pero no lo han aceptado, y no han aceptado tampoco la prerrogativa de que Él es el creador. Entonces, ellos sí, mediante su experiencia, han logrado descifrar que aquí hay un diseño. Un diseño. Y si hay diseño, hay una inteligencia detrás del diseño. Que ellos le pueden dar cualquier tipo de explicación u origen al diseño. Claro que ellos todavía no conocen, no saben. Pero mayormente, más que no sepan o no conocen o no saben, es la fuerte resiliencia que ellos presentan, esta férrea oposición que ellos manifiestan en la aceptación de las verdades divinas. Nosotros es fácil porque hemos creído en Cristo y aceptamos las verdades que la Biblia nos transmite porque creemos que la palabra del Señor es la palabra de Dios y que revela verdad y no contiene ni fábula, ni mentira, ni invenciones humanas. De hecho, la misma Biblia hace la diferenciación entre la palabra de Dios y lo que son historias humanas, lo que son cosas de hombres y no de Dios. Entonces, cuando vemos a Jesús convertir el agua en vino, estamos viendo su poder sobre los elementos. Y si usted se recuerda, por ejemplo, lo traigo a colación también en los sinópticos, cuando Satanás tienta al Señor y le dice, convierte estas piedras en pan. Ahí está manifestando lo mismo que Jesús hizo acá. Convertir piedras en pan o agua en vino. Transformar la naturaleza de los elementos. Eso solo lo puede hacer el Creador. Por tanto, aquí hay un evento que apunta a la deidad de Jesús. Las preguntas, sabemos, vamos a tener una ronda de preguntas, así que si tiene alguna, vaya tomando nota y al final las vamos a compartir. Luego viene otra señal, otro acto del Señor Jesús, que es la curación del hijo del noble. Es muy famoso, usted lo conoce, de que el hombre era un hombre que estaba también sujeto a autoridad y que no era necesario que Jesús fuera para allá a hacer tal cosa, bastaba con que él lo dijera, tal como lo hacía un soldado romano, un centurión en este caso, que ordenaba a sus tropas, vayan a tal parte, hagan tal cosa, y la gente iba y lo hacía. Entonces, aquí vemos que Jesús no va al lugar donde está el enfermo, sino que sencillamente reconoce la fe de este hombre y concede la petición de él. Ahora, muchos dicen, no, es que aquí hay una discrepancia, pero insoslayable, insuperable, una discrepancia, porque mientras unos dicen que vino el centurión, otros dicen que vino una comitiva de judíos, diciendo que este hombre había cooperado mucho con el judaísmo, etcétera, etcétera, de aquel tiempo, es decir, un hombre religioso, un hombre que buscaba la verdad, un hombre que tenía creencias, etcétera. La costumbre, por eso que es importante también siempre estudiar las costumbres, cómo funcionaba la sociedad de aquel tiempo, no cómo funciona la nuestra, aunque hoy día funciona en muchas maneras de forma similar. Por ejemplo, el que fuera una comitiva de judíos en nombre del centurión era exactamente lo mismo como si el centurión estuviera presente. Por eso que se nos hace, Juan recoge el diálogo, más que la instrucción de los que van. Ahora también tenemos que ser honestos, objetivos. Puede que exista cierto retoque de la narrativa en las copias. Eso algunos eruditos lo han propuesto. Porque el Evangelio de Juan, según los especialistas, termina en el capítulo 20. Y el capítulo 21 es un apéndice,
un agregado posterior. Como lo he explicado otras veces, probablemente estos textos eran parte de la iglesia a la cual Juan escribe, a su comunidad de fe, y es probable que también ellos tuvieran estas narrativas, estos textos que se mencionan en el capítulo 21, como joaninos y eran atesorados y quisieron incorporarlos para que esta información no se perdiera. Es lo que dicen los expertos. Pero llegó así hasta nosotros. Así como llegó el Evangelio de Marcos así en el final, así como llegó la mujer que fue pillada, ¿verdad?, con un varón en el capítulo 8, la mujer adulta que se le llama, que claramente no forma parte del Evangelio de Juan, ahí está como incorporado en ese texto. Me refiero al capítulo 8, versículos 1 al 11. Si uno ve la narrativa, después que pasa el episodio de la mujer, sigue la historia que venía contando hasta el capítulo 7, versículo 59. Entonces, hay uno se pone a pensar y da la impresión de que no es parte del Evangelio de Juan. Y rompe, sería el octavo evento en la vida del Señor que rompe también la estructura que tiene Juan. Y además que si uno mira, la única manera que uno podría decir que el evento es real, eso no queda para menor duda. El evento es real, pero algo está ahí. Porque ningún copista, nadie, incorporaría una falacia, un engaño o una historia que no fuera fidedigna, etcétera. ¿Por qué se dice esto? Porque esa historia se ha encontrado en diferentes lugares, en distintos manuscritos. El capítulo 3, está el capítulo 8, está el capítulo 10. Entonces la gente, los expertos de crítica textual, muchos son partidarios de que esa porción, ese pericopa, ese segmento, esa narrativa, fue incorporada posteriormente, que no formaba parte del Evangelio original. Y eso puede ocurrir. Recordemos que los manuscritos que tenemos nosotros, como nos hemos explicado anteriormente, no son los originales, así que pueden contener algunas adiciones. Pero esto, ¿qué hace? ¿Que el Evangelio hay que tirarlo por la borda, hay que botarlo, no sirve para nada? No, lo absoluto, al contrario, nos aporta más. El capítulo 21 aporta más. Y ninguno de ellos está en contraposición con nada de la escritura. Sencillamente enriquecen más todavía el texto original. Porque una cosa es que no formara parte del texto original, y otra cosa es que esto no sea verdad o no sea un evento real de la vida de Jesús. Eso es otro tema, eso nadie lo niega. Nadie niega que lo que se acontece en el capítulo 21 fueron eventos reales, eventos que ocurrieron en verdad. Aquí está la curación del hijo del noble. Tenía una enfermedad terminal al parecer. Porque como el propio centurión llega a pedirle a un humilde judío que haga algo por su hijo. Ahora, estaba bastante distante del lugar donde se encontraba Jesús, lo cual nos muestra que él tiene poder sobre las distancias. Es decir, nosotros siempre nos gusta mirar con nuestros ojitos, ver las cosas con nuestros ojitos, pero hoy día no vemos a Jesús, no lo estamos viendo con nuestros ojos, pero Él está presente en nosotros. ¿Y cómo está presente? Está presente por medio de su Espíritu Santo que mora en nosotros. Y hay una distancia enorme entre nuestro aquí y el allá donde se encuentra Él, pero para Él no es problema. Por eso que Él dijo al final del Evangelio de Mateo, usted lo puede leer: yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Todos los días va a estar con ustedes. Pero también leemos los textos que Jesús está sentado a la diestra del trono de Dios, que según el apóstol Pablo dice que hay un tercer cielo, describiendo cómo funcionan las realidades. En el tercer cielo, dice. Es un lugar mucho más allá del universo, porque los antiguos entendían la creación como el primer cielo, lo que se ve en nuestra atmósfera, podríamos decirlo de alguna manera, y luego el inconmensurable universo. Y donde termina más allá de él, está Dios. Entonces, una distancia enorme. Si no tuviéramos este concepto nosotros, tendríamos problemas. Aquí Jesús, en una escala menor,
nos muestra, yo estoy presente, puedo obrar, lo puedo hacer a distancia, lo puedo hacer donde yo esté. Ahora, ¿qué significa esto? Aquí ya estamos viendo dos cosas que son sumamente importantes y que en teología se describen como la omnipotencia de Dios. Dios no es poderoso. Jesús no es poderoso. Dios, la deidad, Jesús, el Padre, el Espíritu, es todopoderoso. Todo poder, todo. Y el todo significa que para Él no hay nada imposible. Todo le es posible. Excepto lo absurdo que plantean algunos como hacer agua seca, que son tonteras nomás, o un círculo cuadrado. Eso es una tontera humana solamente, plantear esos acertijos incongruentes. Pero para Dios no hay nada imposible. Nada. En lo absoluto. Entonces, vemos, por ejemplo, cuando transforma el agua en vino, vemos el poder del Señor obrando ahí. Y cuando vemos acá, encontramos otra virtud de la deidad, estas virtudes incomunicables, que no se pueden transmitir. Por ejemplo, el amor de Dios es comunicable porque Dios nos ha dado su amor. Su santidad es comunicable porque Él nos ha dado santidad. Pero hay otros, como eternidad, que no son comunicables, porque nosotros no podemos ser eternos. Y la omnipresencia, es decir, estar en todos los lugares al mismo tiempo, es solo una facultad divina. Es decir, solo Dios tiene poder sobre las distancias, sin importar dónde esté. Por eso nosotros oramos al Señor y Él puede obrar desde donde está, desde la diestra del Padre, puede obrar, porque Él maneja las distancias. Avancemos, vamos con nuestra tercera señal, que es la sanidad de un paralítico ahí en el estanque de Betesda. Es un estanque donde los que estaban desposeídos, los enfermos, los parias de la sociedad, recordemos que en el contexto judío que alguien tuviera una enfermedad era símbolo de pecado, de él o de sus antepasados. Entonces nadie osaba tocarlos, nadie osaba juntarse con ellos, en lo absoluto nada. Pero Jesús va a aquel lugar específicamente, y aquí también hay un detalle muy importante, mis queridos hermanos, que había muchísimos enfermos en ese lugar. Muchísimos. Y Jesús habló solo a uno. Es algo que, para pensarlo, ¿qué tenía este paralítico de distinto al resto? Nada. Aquí vemos la gracia obrando. Dios no está obligado a nada con nadie. Solo consigo mismo. Es jurado, o sea, ¿por quién? ¿Por alguno de nosotros? ¿Por alguna institución religiosa? No, en lo absoluto. Eso es lo que nosotros siempre decimos, que todos los pactos que Dios ha hecho con el hombre son pactos de vasallaje. ¿Qué significa esto? Que el mayor jura por sí mismo en beneficio del menor. Cuando Dios hace un pacto con el hombre, lo hace y lo confirma por su propia naturaleza, por su propio ser, por su propia palabra. Él lo hace. Entonces, el pacto es consigo mismo, el juramento es consigo mismo, en beneficio de nosotros. Pero Dios no está obligado a nada. Aunque usted le presente las mejores oraciones, su mejor lenguaje, todas las oraciones domingueras que tiene, Dios no está obligado a nada con nosotros. Sí, es cierto que la Biblia dice, pedid y se os dará. Pero también hay que agregarle otros textos conforme a su voluntad. Recordemos que el mismo Jesús pidió que fuera quitado el evento de la cruz. Y se hizo la voluntad de Dios. Pablo dice que le pidió 3 veces al Señor Jesucristo que lo sanara, y las 3 veces le dijeron que no. Entonces, de pronto caemos en esos extremos y a veces la gente se siente defraudada de Dios porque no responde la oración. La negación también es una respuesta. También es una respuesta a la oración. Por eso que siempre tenemos que orar que se haga su voluntad, tal como el Señor Jesús lo enseñó. Y aquí está la sanidad, volviendo a la sanidad del paralítico.
un hombre que ha estado postrado toda su vida, que siempre ha tenido este problema, no es el único. Hay muchos de estos ahí en el estanque de Bethesda. Y Jesús toma uno y lo sana. No, ¿qué está demostrando acá? Que para él no hay fronteras. El tiempo no es una frontera. El que uno estuviera años postrado en esa condición no es ningún impedimento. Para nada. Todos sabemos que para el hombre, todos aquellos enfermos que han nacido con una determinada enfermedad son irrecuperables. Irrecuperables. Si alguien nace paralítico, no hay forma humanamente, con la medicina, que el hombre pueda andar con toda la normalidad del mundo y que pueda tener una movilidad como las que presentan en la Biblia. Recordemos el caso, por ejemplo, de Pedro y Juan, cuando en nombre de Jesús ellos sanan también a un cojo. Se recuerda, el cojo saltaba, andaba dando brincos el cojo. Lo cual también demuestra que las sanidades que obra Jesús son plenas, son absolutas. Y aquí vemos que tiene poder sobre el tiempo, sin importar si pasa, por ejemplo, una de las cosas que uno podría pensar, la gente que murió hace 2000 años creyendo en Jesús, ¿qué pasa con ellos? No hay problema. Uno piensa, pero ¿cómo va a ser esto? No entiendo, no importa. Si no importa que entendamos o no comprendamos las grandes verdades divinas, lo importante es que tenemos que confiar en Dios. Confíen también en mí, dijo el Señor. Entonces todas sus palabras son verdad. Mi palabra es verdad. Yo soy la verdad. Entonces tenemos que tener claro todos esos conceptos que están esparcidos por el Evangelio, por los Evangelios, por el Nuevo Testamento, por todos lados, para poder tener una visión general respecto del tema. Entonces, aquí nos muestra que tiene poder sobre el tiempo. Así que si la resurrección se va a producir en 1000 años más, no importa. No importa, el Señor tiene el control. Recordemos que nuestro tiempo es lineal. En cambio, el tiempo para Dios es atemporal, no existe. El tiempo es una medición para los hombres. El tiempo no existe. Recordemos que Dios se mueve en la eternidad. Por eso es que cuando describe la Biblia eventos futuros, es como si fueran pasados. Es por lo mismo. Luego tenemos otra señal, la cuarta señal que nos presenta el Evangelio de Juan, que es la alimentación de los 5000. Hay dos, porque dice, no, es que el mismo relato que está, no tiene características diferentes. No vamos a entrar en esto, pero si usted lee los dos relatos de la multiplicación de los alimentos, usted se da cuenta que en uno son 4000 o 5000, que son en épocas diferentes, tiempos diferentes, ocasiones diferentes, etc. O sea, lo cual también indica que Juan, cuando dice hay muchas otras cosas que Jesús hizo pero que no están escritas en ninguna parte, eso quiere decir que Jesús no solamente se limitó a hacer estos milagros o estas señales que son únicas, exclusivas, que no hay más, o que la hizo siempre en un puro lugar, porque siempre se nos narra que Jesús sanó, no sé, al hombre de la mano seca en la sinagoga, y que lo hacía los días sábados, pero él anduvo por todos lados. Y cuando uno lee los evangelios uno se da cuenta que anduvo por toda la nación haciendo todas estas cosas. Entonces yo creo que razón tenía Juan cuando él usaba la hipérbole de que todas estas cosas no caen en todos los libros. Entonces aquí hay mucho todavía que maravillarnos con respecto a la persona de Jesús. Yo creo que la iglesia contemporánea le ha sacado poco lustre a la persona de Jesús. Es decir, lo miramos siempre desde la perspectiva de la fe y lo proclamamos, y eso está muy bien. Pero también hay personas que necesitan saber, tienen que tener respuestas, tienen que tener, no decir evidencias, porque no las tenemos tampoco. Tenemos un relato, pero que para nosotros también es importante y es valedero. Todos sabemos, por ejemplo, que hay testigos que lo hacen por exhorto, es decir, mediante un documento. Así como también hoy día el abogado nos representa, como decíamos atrás, la comitiva de judíos y el centurión. Entonces, hay paralelos en nuestra sociedad con la sociedad del siglo I. Cuando encontramos esos paralelos, podemos entender de mejor manera nuestro texto bíblico. Y no hay nada más enriquecedor y nada
nada más que motive la fe que entender cada día más plenamente la palabra de Dios. Eso también es sumamente importante. Bueno, sabemos que uno siempre se pregunta em, ¿por qué había un niño con estos 2 peces, 3 panes presentes? ¿Se lo iba a comer él? Tiene que ser bastante glotón porque era una buena porción. ¿O pensaba hacer algún negocio? No lo sabemos. Pero Jesús, y esto es maravilloso, hermano, que con un par de peces y unos pocos panes puede alimentar a tan grande multitud, proveer este poder creador, multiplicador que Jesús hace, algo, o sea, nunca antes visto. Ahora los judíos siempre decían que Moisés le había dado el maná, ¿y qué señales haces tú? Y él siempre dijo, no, si Moisés nunca hizo ninguna señal, todas las señales venían del cielo, pero las que hace Jesús no vienen del cielo. Él las hace porque Él es el creador. Y que lo demuestra, Él tiene poder no solamente para transformar los elementos, sino que también para multiplicarlos. Para multiplicarlos. Esos son solamente atributos del creador, prerrogativas del creador. Porque para eso se requiere poder, se requiere conocimiento. Y cuando nos planteamos de esta perspectiva, estas narrativas, estos eventos que se presentan en la vida de Jesús, nos llevamos también nosotros a otros escenarios también y de ciencia muy avanzada, hermanos. Porque Dios todavía no pueden replicar nada de esto. Cómo multiplicar, cómo transformar. Uno pero así sí, pero es que tenemos la intervención genética y podemos ser más productivos, sí, más productivos. Pero no multiplicar, son cosas diferentes. Y eso solamente fue por la palabra. Aquí evidentemente hay un eco con Génesis, siempre, siempre, hermano. Algo interesante que quiero que usted lo capte, que en los escritores neotestamentarios, por ser judíos, tienen una base eh, textual, bíblica, por como usted quiera llamarlo, del Antiguo Testamento. Entonces encontramos citas, literales, citas, encontramos también referencias. ¿Cuál es la diferencia entre una cita y una referencia? Que la cita es textual, se copian las mismas palabras y se pegan acá. La referencia es que hace mención a algún texto o a alguna palabra en particular. Y luego tenemos ecos, por definirlo de alguna manera, ecos, que cuando uno lee, aunque no es una cita ni una referencia, cuando uno lee, se da cuenta que está manifestando algo que encontramos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en ninguna parte dice que los escritores dicen que el nombre de Señor significa que se tomó de la Septuaginta y que es el nombre con el cual se tradujo el nombre sagrado de Dios a la lengua. No dicen nada de eso, pero cuando uno lee Señor, inmediatamente se le va a uno, o cuando Jesús dice yo soy, inmediatamente se va al Éxodo 3:14. Entonces hay ecos. Es decir, no es textual, no es una referencia directa, pero nos hace pensar al tiro en tal cosa. Como por ejemplo, el nombre de Jesús, Jesús, Jehová salva, lo encontramos en el Antiguo Testamento. Hay una cita de un texto en particular, porque en una parte dice que el niño que nacerá se llamará Jesús, ¿no? Pero inmediatamente nosotros lo asociamos con el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento conocemos muchos eventos en donde Dios salva literalmente a su pueblo. Por tanto, en nombre de Jesús hay un eco directo con la actividad divina. O sea, desde ahí ya comienza a tejerse, desde el punto de vista de la narrativa bíblica,
deidad de Jesús, esta cristología que nos antecede, que antecede al Nuevo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento, por ejemplo, encontramos el concepto el ángel de Jehová o el ángel del Señor, que es un personaje tremendamente enigmático, que habla por sí mismo y en su propio nombre. No habla en nombre de Dios ni de parte de Dios, sino que él habla como si fuera Dios. Entonces es un personaje muy enigmático, el que muchos eruditos, incluido el pastor Pablo Hoff, que fue mentor también mío, son textos tremendamente importantes a considerar. Sí, son muy buenos. Bueno, tenemos el poder creador, multiplicador. Vamos ahora a ver nuestra quinta, de ya mira la conversación y a todas las preguntas, hermanos. Vamos a ver nuestra quinta señal. Y esta es tremendamente importante. Bueno, todas son importantes, pero aquí no hay una cita. No hay una referencia tampoco. Pero hay un eco fuertísimo aquí, en este evento. Jesús camina sobre el agua. Él tiene poder sobre la naturaleza. Bueno, lo vimos, calmaba los vientos, calmaba las aguas, caminaba sobre ellas, etc. O sea, Jesús tenía control sobre los elementos, sobre la distancia, porque, por ejemplo, después de este evento, y dice que inmediatamente la barca se encontraba en la orilla, y cuando comenzamos el relato, ¿dónde está? En el medio del lago. En el fondo hay una teletransportación de la barca, es lo que narra el Evangelio, que la barca está en el centro del lago, y de pronto, cuando todo se calma, ¡pum!, aparece en la costa. Y dice inmediatamente. O sea, no es que y luego llegar, no, inmediatamente. Es como en el caso de Felipe, que Felipe estaba con el eunuco y de repente, ¡pum!, se encuentra en Azoto, teletransportado. Distancia. Televisión, visión a distancia. Telescopio. Y todo lo que son con teledistancia tienen que ver con algo lejano. Y en este caso también. Entonces, ahí vamos viendo cómo se va manifestando la naturaleza divina. Recordemos, por ejemplo, en los evangelios, cuando Jesús va a ser arrestado y preguntan, ¿quién es Jesús? Yo soy, todos caen de espalda. Bueno, ahí encontramos luego quizás lo que la iglesia después va a cantar y va a construir como un himno, que ante él se doblará toda rodilla. Eso es postrarse. Y postrarse significaba caer a tierra, tirarse a tierra. Entonces, de igual manera, hay un poder irresistible en el Señor. Un poder irresistible en Él. Y aquí lo vemos caminando sobre las aguas. ¿Por qué decimos que esto es importante? Porque es un eco claro de Job 9:8, donde se habla que el Señor camina sobre las nubes y cabalga sobre las aguas. Entonces, y no hay ninguna otra referencia más. Entonces, cuando un judío, ellos, cuando ven a Jesús caminando sobre las aguas, evidentemente que yo creo que inmediatamente su mente voló que esto lo puede hacer solo nuestro Dios. ¿Quién más? Claro, uno podrá decir, pero también lo hizo. Sí, pero por la autoridad de Jesús, no por sí mismo. En cambio, Jesús, Él puede caminar por donde quiera, cuando estaba todavía en su forma netamente humana, por decirlo de alguna manera, que luego cuando está resucitado, que aún no está glorificado, pero podemos ver que, por ejemplo, en el aposento alto, estando incluso local, que el escritor, estando todas las puertas cerradas, las ventanas cerradas, todo cerrado, pero eso que estuvo en el medio. Se materializó en el medio. O usó los muros, cualquiera sea, pero algo que no está sujeto ni al tiempo, ni a la distancia, ni a los elementos. Él tiene el control de todos ellos juntos. Por tanto, y no es que él esté porque también hay otro, aquí se va al otro extremo, dicen que Jesús quebrantaba sus propias leyes. Eso yo creo que es un razonamiento
que no procede. Que no procede. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos no estamos preparados para conocer o desentrañar todos los misterios y todo lo que sea del universo, de la materia, de lo que sea. No, no estamos preparados para eso, nosotros. Y no hay que Jesús quebrante, porque dicen, los milagros son el quebrantamiento de la ley de Dios. No hay quebrantamiento. Lo que hay aquí, en mi opinión personal, y esto también consiguen bastante eruditos, es que hay la manifestación de nuevas leyes. De nuevas leyes. Por tanto, Jesús no quebranta ninguna ley, sino que aplica nuevas leyes. Por ejemplo, las leyes dicen que los hombres que mueren, no existe ninguna ley que diga que, o empírica, que los hombres o las personas resuciten. Pero sí hay evidencia de que los hombres sí mueren, porque se han muerto todo este tiempo, se han venido muriendo. Entonces eso está establecido como una ley. Escrito está que el hombre muera al menos una vez y luego el juicio. Pablo recoge también ahí ese pensamiento. Pero no hay ninguna ley que diga que la gente puede resucitar. Y para la resurrección Jesús aplica otra ley, que desconocida para los hombres. Esto también es igual que en la ciencia. Antiguamente se creían muchas cosas, unas se consideraban brujería, y hoy se ha descubierto que son simplemente leyes que el hombre no conocía. ¿Y cuántas leyes más existirán que no conocemos? Entonces, también es importante conocer algo acerca de ello. O sea, Jesús camina sobre las aguas, muestra su poder sobre la naturaleza. También puede calmar el viento, puede calmar las olas, puede caminar sobre ellas sin ningún problema, se puede teletransportar, etc. Son atributos únicos y exclusivos de la deidad. Uno puede decir, oye, pero siempre lo mismo, ¿ah? Siempre que apunta a la deidad, que apunta al creador, que apunta a esto. Sí, pues. Y es lo que Juan quiere, mostrar, no con un evento, sino con múltiples eventos, que Jesús es el Hijo de Dios, que es Dios hecho hombre. Que es lo que él parte en su prólogo y que al final de su evangelio él atestigua. Para que crean que estas cosas se las escribo a ustedes, para que crean que Jesús es el Mesías. Y el Mesías no era un libertador político, como los judíos de aquel tiempo lo esperaban, sino que era un agente divino. Por tanto, tanto por el lado del Mesías como por el lado del Hijo de Dios, Juan está afirmando que Jesús es Dios. Lo cual también va a ir, y con Pablo también lo vamos a ver, va a ir cimentando o poniendo las bases para una doctrina trinitaria. Indudablemente. Cuando veamos Pablo lo vamos más en detalle. En la sexta señal, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Como dice ahí, muchas veces dijeron que este ciego era chileno porque era de nacimiento. Dado que en nuestro país hay una ciudad que se llama Nacimiento. Pero no. Sino que cuando llegó al mundo, o sea, de chiquitito, desde que llegó a este mundo, desde que nació, el hombre nació ciego. Ciego. Y la ceguera era una complicación en la sociedad judía, porque recordemos que Pedro menciona esto, le pregunta a Jesús, ¿quién pecó? Cuando estaban junto ahí al camino, habían dos ciegos. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Ninguno de los dos, hombres, ¿cierto? Para gloria de Dios. Entonces, estas obras que estaban definidas de antemano, por decirlo de alguna manera, son las obras que Jesús hace. Y la curación de este hombre, podemos ver que aquí él muestra su poder sobre la oscuridad. De hecho, Juan dice que él es la luz. Y las tinieblas no prevalecieron, es decir, fueron derrotadas por la luz. ¿Y quién es la luz? Cristo. Aquí cuando le devuelve la vista a este hombre, bueno, uno podría decir, pero también tiene control sobre la enfermedad. Sí, también. Y que esto no se puede separar. Es un todo. Es un pack. Y está todo junto. Todo entretejido, todo entrelazado. Ahí está todo. Entonces cuando hablamos de que tiene poder sobre la oscuridad, estamos tratando de manifestar que tanto la ceguera humana como la ceguera espiritual pueden ser corregidas.
por el conocimiento, por la aceptación, por la luz de Cristo, por Cristo mismo. Entonces aquí vemos también, porque hoy día ni con toda la tecnología que existe, a un ciego se le puede devolver la vista. Un ciego de nacimiento, un hombre que nace con sus ojos apagados. No es lo mismo cuando uno, por ejemplo, la gente hoy día puede tener una deficiencia en su visión y puede quedar ciega con el tiempo. Y hay un momento que le pueden hacer operaciones y le pueden devolver o restaurar la vista. Pero esto es diferente. Este hombre nace, y era patente para todos, de que nunca había visto, que era ciego total absolutamente. Y Jesús lo sana. Ahora, porque le toca los ojos y todas esas cosas que rodean este evento, es porque un hombre ciego no puede ver, evidentemente, y tiene que ser movido a la fe. ¿Cómo? Mediante el tacto, el toque, esa cercanía que está ahí también. Y Jesús no tiene ningún problema de tocarlos a los enfermos, cosa que un judío ortodoxo no haría, porque es que para él ese hombre está lleno de pecado y es contaminarse ceremonialmente. Por tanto no hacían nada, pero Jesús no. La misericordia, la gracia está por sobre las otras cosas, hermano. Increíble, y esto lo dice el apóstol Pablo. Cuando sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. No es que vamos a pecar porque la gracia abunda, no. Eso se está viendo cuando el hombre ya estaba como en el cenit de su pecaminosidad, la gracia de Dios se hizo manifiesta enviando a su Hijo. Aquí vemos también sexta y por último, nuestra séptima y última señal es una tan poderosa como todas las anteriores. Aquí nos muestra mediante la resucitación de Lázaro. Nótese que he colocado resucitación y no resurrección para hacer la diferenciación entre un evento y otro. Cuando Lázaro vuelve a la vida, Lázaro no resucitó en el concepto de resurrección, sino que sencillamente él volvió a la vida biológica y con todos los demás murió. En ningún momento murió por segunda vez. Porque esta resucitación, y como otras, como el hijo de la viuda de Naín, o Eutico, que se dio un porrazo al tercer piso, etc., son, vuelve la vida biológica. En cambio, en la resurrección hay un cambio de naturaleza. Que está asociado también con el agua en vino, las piedras en pan, etc. ¿Por qué? Porque hay un cambio de naturaleza. Porque nosotros somos un ser humano, somos un elemento más, tenemos los mismos elementos que tiene el pan, los mismos elementos que tienen los peces, los mismos elementos que tiene el agua, los mismos elementos que tiene el vino. De hecho, los científicos se asombran muchísimo que cómo es posible que se tuviera un conocimiento de que el hombre está constituido de los mismos elementos de la Tierra, de carbono. Entonces, porque hay muchas mitologías en torno a la creación del hombre y en cuanto a su naturaleza, pero ninguna calza con el conocimiento científico que se tiene hoy. Entonces, los mismos elementos que están presentes en la Tierra, en los animales, etcétera, están presentes en nosotros. Y todos sabemos, por lo que nos enseña la ciencia, que todos estamos constituidos por átomos. Es decir, en la misma materia ordenada de diferentes formas. Somos todos iguales. Entonces aquí, cuando hablamos de resurrección, hablamos acerca de una transformación de la propia naturaleza humana. No solamente una vuelta al estado original, a la creación original, sino que también continuamos con el propósito de Dios. Porque Dios tenía un propósito para el hombre que creó, pero como el hombre cae, ese propósito se ve truncado en ese momento. Por eso es que el apóstol Pablo habla de el segundo Adán. Por el primer Adán, nosotros tenemos la naturaleza humana, pero por el segundo Adán tenemos una naturaleza superior. No vemos que la Escritura nos dice que somos partícipes de la deidad. O sea, en el fondo, el concepto de que somos dioses no es tan errado, pero no es el concepto que conocemos de Dios,
sino que somos Dios en el sentido de que participamos de la naturaleza divina. Porque Dios, del momento que nos comunica su amor, su santidad, etcétera, y todas las demás cosas que Dios nos comunica, nos hace partícipe de su naturaleza, por tanto nos hace partícipe de la deidad. No somos dioses, pero participamos de la deidad. Eso es muy importante. Y aquí que nos muestra, cuando Lázaro vuelve a la vida, nos muestra el poder sobre la muerte. ¿Dónde estaba muerto Aguijón? Etcétera. Esto lo conoce perfectamente, ¿verdad? Muestran la naturaleza de la persona de Jesús, que hay algo más que la apariencia del carpintero, que hay algo más allá de la apariencia del rabino o del hombre de Dios, sino que hay algo más hondo, más profundo. Por eso que Pablo hablaba acerca del misterio, que el misterio era Cristo, y que todavía sigue siendo en cierta medida un misterio, porque por mucho que Dios revele de sí mismo, de su naturaleza, de sus actos, de sus palabras, etc., por más que revele de ello, nuestra mente finita no está capacitada y nunca lo estará para contemplar lo total y absoluto de Dios. Imposible. Imposible. Imposible que esta mente finita pueda entender, comprender o conocer al Creador eterno. Eso es algo natural, tenemos que entenderlo de esa manera. Y hay muchísimas cosas que Dios nos ha revelado y otras que nunca nos va a revelar tampoco. Porque no somos dioses. Solo Dios conoce a Dios. Solo Dios puede manifestar a Dios. Podemos hablar de imagen, y con imagen de Dios significa la imagen exacta. Y lo explicamos, me parece, la sesión anterior. Cuando uno se mira al espejo, ¿qué es lo que ve? Se ve a uno mismo exactamente como es. Externamente, por supuesto. Entonces, Jesús es la imagen exacta de Dios. Y eso lo dijo Jesús: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y no se refiere a su apariencia física, humana, que no tenía para nada una diferenciación con el resto de sus hermanos de raza, de etnia, como los judíos. De hecho, preguntan quién es. De hecho, uno de los suyos tiene que identificarlo para que los demás lo puedan arrestar o reconocer. Porque entre la multitud y entre la gente se veía uno más. Muy bien. Importante, esta otra versión, la nueva traducción viviente, lo describe de esta manera. Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que ustedes sigan creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Una versión alternativa a la que conocemos habitualmente, de la Reina Valera, porque la Reina Valera dice para que creáis. Pero aquí, como se escribe a la iglesia, no es para que la iglesia crea, sino para que siga creyendo. Entonces tiene como un marco apologético, para que sigáis creyendo. Lo que hemos comentado, de esta incipiente filosofía que hablaba cosas inferiores de Cristo. Entonces ahí Juan la va defendiendo. También venía en la siguiente sesión, la sesión 7, Jesús de Nazaret, Mesías e Hijo de Dios, que lo vamos a saltar y vamos a pasar a la cristología paulina, y ahí también vamos a hablar de los mismos temas, pero con una mayor profundidad. Vamos a ver cómo Pablo presenta a Cristo en sus epístolas. Ya hemos hablado algo de Tesalonicenses, por ejemplo, de la alta cristología que tiene Tesalonicenses, y que la vamos a poner a retomar, vamos a repetir los mismos conceptos, y tal vez muchas de las cosas que digamos en esas sesiones ya las hemos compartido en los sinópticos, las hemos compartido en el cuarto evangelio, etcétera. Pero lo que estamos haciendo aquí es mostrando cómo cada uno de los escritores bíblicos es coincidente con respecto a la persona y naturaleza de Jesús. Y ahí también vamos a analizar un poco más en profundidad los términos de Jesús, Cristo, Señor, Hijo, etc. Y cómo Pablo concibe estos conceptos. Eso lo vamos a ver en la próxima sesión, la sesión 7. Muy bien.
Eh, Vamos a ir ahora a esto de la sesión de preguntas. Le doy la bienvenida a los hermanos que están presentes, al pastor Gonzalo que está con nosotros también, el que me está ayudando en esto, en el que me tiene que hacer el informe de calificación, y ahí veremos qué pasa. Muy bien, hermanos, ofrezco la palabra para cualquier consulta. Hermano Daniel, ¿usted quiere partir? Vamos. Sí, sí, pastor. Yo quiero hablar de esto de si los discípulos eran tan íntimos, ¿por qué hay tanta diferencia con respecto a esto de las señales? Si eran todos íntimos, todos estaban con él. Esa es mi pregunta. Entonces, ¿eran tan íntimos o tienen diferentes formas de ver lo que Jesús hizo en ese tiempo? Eso, Gracias, pastor. hermano. La verdad es que si uno comienza a retroceder en el tiempo y nos llegamos a la época de Jesús, sí, hubieron un grupo selecto dentro de los discípulos. No es que fueran mejores que los otros, es sencillamente porque Jesús los seleccionó para una misión mayor. Usted puede ver ahí a Juan, que es el que estamos hablando ahora del Evangelio de Juan, Pedro, que todos sabemos que Pedro fue una columna en la iglesia en Jerusalén y que fue denominado para llevar la palabra de Dios a los judíos, a los de su nación, y Jacobo, que era hermano del Señor y que después llegó a ser el que presidía la iglesia en Jerusalén. Pero nunca presidió la iglesia en Jerusalén. Lo digo de paso porque siempre dice que Pedro fue el primer papa, qué sé yo, pero él nunca presidió la iglesia en Jerusalén, lo hizo Jacobo, el hermano del Señor. Y eso usted lo puede en el libro de los Hechos, él es el que dirige el primer concilio y, y es el que manda. Si Pedro fuera el principal, nunca sería el que lo manda, sino que él mandaría, pero no fue así. Pero eso es otro tema. Ahora sí, pues, todos conocieron a Jesús, todos lo vieron obrar. Estas cosas que Juan está comentando acá también lo vieron los otros. También fueron testigos oculares. También tenemos que entender que cada uno escribe conforme al propósito que entendemos el Espíritu Santo le entregó a cada uno. Y como vemos, le están escribiendo al mundo, porque al escribirle a judíos, griegos y romanos, esas tres etnias conforman prácticamente el mundo conocido de aquel tiempo, o al menos el mundo que nos relata el Nuevo Testamento, que está compuesto mayormente porque nos nombran a otras naciones como importantes, sino que nombran a los griegos, a los judíos y a los romanos como tales. Entonces los evangelios sinópticos obedecen a esas etnias. Y también tenemos que entender que ha pasado mucho tiempo desde la escritura de los evangelios, probablemente unos 30 años, y unos 60 años desde los acontecimientos, y también un poco más. Y también la realidad que está viviendo la iglesia a finales del siglo I es muy distinta a la iglesia que vemos en el libro de Hechos, por ejemplo. Entonces, los escritos no era una cosa así como que se me ocurrió escribir, hace que voy a escribir un evangelio. No funciona así la cosa. Las escrituras siempre obedecen a una situación eh, de vida en particular, ya sea social, política, religiosa. Por eso que en el Antiguo Testamento vemos que nos escribe acerca de los reyes, acerca de los profetas, acerca de los paganos, de la idolatría, de la religión de Jehová, todo, porque y todo obedece a un contexto, a un periodo de tiempo definido. Los sinópticos se escribieron en un momento definido, por situaciones, porque esto la iglesia lo manejaba ya. O sea, la iglesia sabía acerca de la vida de Jesús, porque la primera transmisión del mensaje fue oral, de persona a persona hablando. Pero cuando empiezan ya a desaparecer los que fueron testigos oculares, como dicen algunos ahí, testigos oculares, testigos presenciales, es redundante, es como decir testigo, los que fueron testigos ya tenían sus añitos. Y el primero que escribe, como sabemos, es el apóstol Pablo, que tampoco no escribe por invención de él o por idea de él, sino que él escribe por necesidad de la iglesia. Y comienza a desarrollar lo que es la escritura,
obviamente entendemos, subentendemos que hay un proceso histórico y un proceso eh, subaterreno, como es el proceso del Espíritu Santo. No lo estamos dejando de lado acá. Cuando decimos que el apóstol Pablo escribe, bueno, todos sabemos que todos los que escribieron fueron motivados por el Espíritu Santo, o movidos por el Espíritu Santo, empujados, impulsados por el Espíritu Santo. Entonces Pablo cuando escribe por una necesidad de la iglesia. Cuando Juan escribe su evangelio es por la misma necesidad. ¿De quién? De la iglesia. Y cuando usted escribe, pues es por necesidad de nuestra gente. Cuando predicamos, por necesidad de la gente. O sea, ahí está todo ese tema. Ahora, eran íntimos todos. Todos los dos eran íntimos, incluido Judas, que después se dio vuelta la chaqueta. Pero todos compartieron el mismo ministerio, andaban con Jesús para todos lados, todo el día, ministerio completo, 24/7, y todos, pero no todos respondieron de la misma manera a ese ministerio de Jesús. Así como también sus contemporáneos no todos respondieron a favor de Cristo, como fueron detractores. Y otros lo odiaron y lo mataron. No sé si respondo su pregunta, hermano Daniel. Muy bien. Gracias por su pregunta. ¿Quién más? ¿Quién se suma a las preguntas? Siempre cuando uno dice, alguien quiere preguntar algo, uno tiene dos conceptos. Uno, que todos lo entendieron tan bien, que el expositor fue tan claro, tan didáctico y tan ameno, que todos entendimos lo que dijo. Y lo segundo, es que era tan aburrido, tan fome, que no entendimos nada. Entonces, para no pecar de ignorante, mejor no preguntemos ninguna cuestión, dejémoslo así, nomás total. Como alguien dijo por ahí, arrieros somos y por el camino arreglamos la carga. ¿Alguna otra pregunta, mis queridos hermanos? ¿Algún comentario, algo? ¿Se aprendió algo? ¿Le quedó algo no muy claro? ¿Lo podríamos reforzar, si usted quiere? Digo yo, se me ocurre. Poquito hoy día, ¿eh? Muchos se acostumbraron, parece, después a ver el video. O se aburrieron. Vladi, usted levantando la manito ahí. ¿Qué quiere preguntar, don Vladi? Gracias por la exposición, profe. Saludos a los hermanos de toda la iglesia. No, más que nada, el otro día la quería hacer la semana pasada. No era como para traer controversia, pero o sea, no es nada ajeno a la escritura a lo que hayamos leído ni todo. Sabemos que toda la escritura, desde el Génesis al Apocalipsis, valga la redundancia, habla del plan redentor de Dios y de la figura de Cristo, de los símbolos que habían de venir, como lo habla Hebreo, de las cosas que pasaron en el Antiguo Testamento y todo lo demás, ¿cierto? Entonces, me pregunta ¿cómo lo puedo decir? No, porque Pablo, si bien es cierto, bueno, judío, como hablamos la vez, se crió en la ciudad de Tarso, una ciudad de oratoria, qué sé yo, era un hombre muy preparado y todo lo demás, sabía muy bien el judaísmo, pero no tuvo uno al no haber un relato donde he mencionado a Pablo, puede decir, no, Pablo a lo mejor no fue testigo presencial del ministerio de Jesús, a lo mejor era chico, o a lo mejor en ese tiempo estaba estudiando, qué sé yo. Entonces, me ponía a pensar dentro de mi capacidad pensadora, oye, la cristología de Pablo, claro, como dice usted, tesalonicense alta, y obviamente que Pablo vio al Cristo ya glorificado, fue la cristofanía que le pasó en Damasco, yendo a Damasco. Entonces me ponía a pensar que a lo mejor, es una opinión personal, me hago responsable de lo que voy a decir,
probablemente Juan tenía más argumentos que Pablo al hacer una cristología, me da la impresión. Sabemos que tampoco es competencia, porque fue el Espíritu Santo el que guió a hacer los escritos, ¿verdad? Entonces, al tener una faceta de testigo ocular y después prácticamente es como, claro, ver cuando cayó ya en la isla de Pasmos rendido, qué sé yo, también fue una cristofanía, pero más escatológica, digamos. Entonces, o sea, para mí puede ser que al vivir las dos facetas con el maestro, probablemente puede ser la cristología más alta, pero es un pensamiento mío, me hago responsable, pues sabemos que no hay competencia en todo lo demás, en todas las escrituras, y que más que nada era un punto de vista personal. Pero sabemos que los dos, si tú vas relacionando, por ejemplo, en el caso de la deidad, se menciona Juan 1.1, Colosenses 1 del 15 en adelante, y es casi parecido, qué sé yo. Y lo que habla en el Apocalipsis Juan es casi ya de cosas futuras, escatológicas, que ahí no me gusta meterme literalmente porque esas cosas están escritas, van a ocurrir, pero cuando Dios quiera. Así que eso, saludos a todos. Gracias, don Blay. Con respecto a lo último de la escatología, he conversado con algunos hermanos y me han dicho que están de acuerdo en que les gustaría, o mejor les pensaba que les gustaría más adelante también tener algunas charlas de escatología, especialmente escatología paulina, porque yo creo que es la más predominante en el Nuevo Testamento, y lo podríamos analizar y ver. Pero también me dijo, pero no gratis, porque la gente cuando es gratis no valora. Y por ejemplo, en este bloque de esta cristología, supuestamente hay como 80 inscritos, pero hoy día había 16 presentes solamente. Porque como es gratis, da lo mismo si uno paga o no va, pero cuando uno paga, como que tiene que ir porque pagó, po. Tengo que estar ahí porque para eso pagué. Como que se impone. Esto lo dijo un pastor, ¿eh? Ni siquiera lo digo yo, me lo dijo un pastor. Eh, pero también es importante la escatología, que es complementaria, por supuesto, la cristología, todo es complementario el tema. Ahora con respecto a lo de Pablo y Juan, eh, si usted se fija, por ejemplo, Juan se limita a contarnos, narrarnos ciertos eventos con un propósito. Y ese propósito es bien claro dentro de su relato, pero no explica ninguna cosa, ni tampoco asocia ninguna con otra, eh, de manera directa. Pero lo que hace Pablo, por ejemplo, es explicar más en profundidad el plan de Dios, las cosas eternas y así, otras cosas más, porque Juan tiene un propósito, pero Pablo, como escribe muchas cartas, de las cuales no han llegado algunas a nosotros, otras se perdieron, eh, y responde a cada situación en particular de las iglesias, eso le dio un abanico más amplio para exponer su conocimiento acerca del Señor. Y uno claramente, porque muchos acusan, todos sabemos que Pablo lo acusan de ser el creador de un segundo cristianismo, que poco o nada tiene que ver con el primero, basándose en los evangelios sinópticos y todas estas cosas. Y que Pablo habría influenciado a la iglesia y habría entregado un Cristo distorsionado con este carácter de deidad que no se ve. Pero claramente nosotros podemos ver, analizando cada uno de los escritos, que efectivamente los que fueron testigos del ministerio terrenal de Jesús, del cual Pablo no fue testigo, pero también está claro que él no hace referencia a otros eventos de la vida de Jesús. Él no hace ninguna referencia a que multiplicó los panes, los peces, que caminó sobre el agua, que cambió el agua en vino. No hace ninguna referencia a él porque hay un propósito en la mente de Pablo que también lo expresa. Yo me propuse una sola cosa: predicar a Cristo. Pero también acota esa predicación y a este crucificado. Por eso que siempre encontramos la referencia de Pablo al Jesús histórico, por decirlo de alguna manera, porque dice que Jesús histórico es que se refiere es un concepto que se refiere al Jesús de los evangelios sinópticos. Cuando Pablo se refiere a la muerte vicaria, está haciendo referencia a ese ministerio, está haciendo referencia
a esa naturaleza humana de Jesús, con la muerte y la resurrección también. Entonces, claramente Pablo explica muchas cosas. El pastor Pablo Hoff siempre hablaba de que las epístolas son la explicación de la obra del Redentor. Pablo nos enseña cómo aplica la salvación, cuáles son las bendiciones que se desprenden, cuáles son las promesas que hay. Que Pablo nos enseña cómo llegó el cumplimiento de todas las promesas en Cristo, cómo el reino prometido es el reino de Cristo y todas esas cosas que están ahí. Yo en lo particular veo que siempre hay una mirada muy judaizante de algunos conceptos, especialmente lo que es el concepto del reino de Dios. Pero cuando uno lee a Pablo, uno se da cuenta que Pablo habla del reino de Dios, el reino del Padre y el reino del Hijo. Y para él estamos viviendo en el reino ya llegó, el reino se inauguró. Lo que pasa, dice Pablo, es que el reino se debe consumar. Pero también Pablo presenta un problema escatológico, en el sentido de que dice cuando Cristo vuelva se cierra el cuento. Se cierra todo, o sea, no hay otro tiempo, segunda oportunidad y todo. Si uno lee bien, por ejemplo, Romanos 9:11, que habla también en un contexto del pueblo de Israel, de los judíos, pues está hablando principalmente de la venida del Mesías. Y en su contexto de romano, el Mesías es Cristo. Y ellos lo rechazaron. Entonces, no hay otra forma de hacer salvo. Hoy día se ha puesto muy de moda revivir todo lo muerto. Me explico, revivir todas las doctrinas judías y tratar de introducirla a la fuerza en la iglesia. Algo muy de finales del siglo pasado y principios de este, que nunca antes había estado en la historia de la iglesia. Se han metido muchos elementos, se ha sacralizado a la nación de Israel actual, cuando lo mismo israelita dice que son prácticamente un pueblo ateo. La misma estadística dice que el 85% más o menos de los judíos son ateos. O sea, se han dedicado a las puras lucas porque son generaciones distintas a las generaciones bíblicas. Entonces ahí todo un concepto que Pablo trata y que lo vamos a ver más en detalle, porque una de las primeras cosas que salta a la vista es el alto concepto que tiene Pablo de Jesús. No lo ve como un judío simple, sino que él lo ve como, y que bien Brady lo dijo, como el Creador, como el Cristo y como el Señor. Todos términos, y como el Hijo también. Son términos que él usa mucho en su escritura. Y también, como lo dije al principio, hay citas, referencias y ecos de Jehová, del Antiguo Testamento, en la persona de Jesucristo. Muchas de las cosas que en el Antiguo Testamento se refieren exclusiva y únicamente a Jehová en la literatura paulina son aplicadas directamente a Jesús. Entonces uno debe plantearse lo siguiente: ¿estaría equivocado Pablo? Se empezó a idear algo que solamente pasaba por su mente, o en realidad Pablo, como lo hemos dicho otras veces, encontró la llave del conocimiento de las escrituras de su nación y ahora las puede entender mejor a la luz de la persona de Jesús, y ahora entiende que la naturaleza divina no es como nosotros la planteamos, porque ahora hay una revelación mayor, última, directa de Dios en la persona de Jesús, y Pablo considera a Jesús como Dios. Entonces está el Dios Jehová o Yahvé del Antiguo Testamento, y está Jesús como el Dios del Nuevo Testamento. Y va a seguir más adelante porque va a hablar del Espíritu Santo como Dios también. Entonces, Pablo o comió por otro con empanada la noche anterior que escribió, o tenía un concepto muy profundo
de la persona, no solamente de la persona de Jesús, también de la deidad misma, que es capaz de presentarla en estos esbozos que más tarde van a ser el fundamento de la doctrina de la Trinidad. Entonces es muy interesante lo que Pablo menciona. Y cuando uno se mete en cada texto, por eso yo recomiendo, hermano, tener, por ejemplo, Biblias de referencia, cruzadas. Es decir, que cruzada significa que un texto del Nuevo Testamento, si está basado en un texto del Antiguo Testamento, va a aparecer ahí en un chiquitito, unas letritas con unos textos. Entonces aparece el texto ahí. Si uno lee, por ejemplo, el Yo Soy, le va a tirarle una línea a Éxodo. Y algunas cosas van a tirarla, por ejemplo, cuando yo dije que Jesús caminó sobre las aguas, yo creo que la gran mayoría de los textos lo va a tirar a Job 9:8. Entonces, ahí cruzadas. Y también cuando uno lee el Antiguo Testamento, aparecen los mismos números, pero al revés. O sea, están diciendo que esto que estábamos narrando aquí, describiendo aquí, declarando aquí, lo vamos a encontrar nuevamente en tal parte del Nuevo Testamento. Y por lo general siempre son asociadas a Jesús. Por lo menos lo que yo he leído de Pablo es que la escritura de Pablo está muy, muy empapada de todo lo que es la literatura judía del Antiguo Testamento. Y los conceptos que él incorpora son conforme a su audiencia, sus lectores. Porque no dice Mesías y dice Cristo. Porque está escribiendo en griego, hay gente que tiene también habla griega y que es un escrito universal. Podríamos decir otras cosas. Pero no en vano dijo, los escritos del hermano Pablo son un poco difíciles de entender, ¿eh? Y que los indoctos, los que no tienen su conocimiento, los tuercen. O sea, los malinterpretan. Y así como muchos otros textos también, u otras cosas. Yo creo que Pablo, bien lo dijo Vladimir, habla, y lo mencionó también en otras sesiones, Pablo habla del Cristo que él conoce. Lo cual no significa que desconoce al Cristo que narran los evangelios sinópticos, no, al contrario, lo conoce perfectamente. De hecho, hace muchas referencias a ese Cristo, a ese Jesús. De hecho, en la epístola, cuando él dice Jesús, identifica plenamente de quién está hablando. Perfectamente. O sea, él no desconoce a Jesús de los evangelios sinópticos, lo conoce perfectamente, sabe su obra, cómo murió, qué pasó. Y conoce más allá de eso todavía. Porque nos habla acerca de la salvación, y nos habla también del tiempo presente, del futuro, o sea, nos habla de la escatología, pero siempre, todo en torno a la persona de Jesucristo. La historia pasada, presente y futura para Pablo está centrada en Cristo. La escritura del Antiguo Testamento hablaban de Cristo. Y para él, todos los eventos que están por venir están en Cristo. De hecho, mismo dice, nosotros somos el Israel de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos la circuncisión. Y el Hijo, porque recordemos que en Israel también, bueno, está adelantando un poco a lo que viene, pero en el Antiguo Testamento Dios consideraba a Israel como su hijo. Y Pablo hace eco de ese concepto cuando dice que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, el verdadero Hijo. Pero bueno, ahí tenemos varios conceptos que también desarrollar. Muy bien, no sé si habrá otra pregunta, hermanos míos, amado. Si no hay más preguntas, deberíamos por finalizar la sesión de hoy.